2020. Mi nombre es Joana Garzón y voy a hablar sobre la eficacia antimicrobiana de la povidona yodada y otros sistemas de limpieza para los lentes de contacto. Quiero contarles que no tengo ningún tipo de conflicto comercial y esta comunicación está basada en literatura científica y en los estudios que se han revisado para la presentación. Básicamente, el uso de los sistemas de lentes de contacto son indispensables para que en la práctica clínica en contactología tengamos en cuenta los sistemas eficaces y evitar contaminaciones en los mismos. Por lo tanto, el objetivo de esta presentación es que podamos comprender todas las propiedades a nivel antimicrobiano de las soluciones que tenemos disponibles para la limpieza de los lentes de contacto y de esta manera saber cómo actúan a nivel del lente de contacto y de la superficie ocular y la interacción que tiene sobre los diferentes materiales de los lentes de contacto. De esta manera vamos a lograr seleccionar el mejor sistema y el sistema más eficaz para nuestros pacientes. Entonces, como podemos ver a través de esta presentación, vamos a abrir un poquito el tema con la interacción que tiene el lente de contacto sobre la superficie ocular y las posibles complicaciones que se generan cuando hay usos inadecuados. Específicamente voy a enfatizar sobre el uso de la povidona yodada con un nuevo sistema de limpieza que les presento hoy y vamos a hacer el abordaje clínico para que al final podamos sacar unas conclusiones y decidir cuál es la mejor solución para nuestros pacientes. Entonces, primero vamos a entender que siempre que tengamos un lente de contacto con la superficie ocular, hacen interacciones y estas interacciones deben, además de darnos una muy buena visión, por supuesto que el paciente debe reportar comodidad. Si el paciente no tiene comodidad, no va a tener adherencia y muy seguramente va a desertar de este sistema de limpieza, de este sistema de corrección. Obviamente, el sistema también debe proporcionar estabilidad en cuanto a la corrección del defecto visual y estabilidad también en cuanto a la comodidad misma se refiere. Esto nos va a garantizar que este sistema sea exitoso. Cuando no se cumplen estos parámetros de comodidad, estabilidad, pues vamos a tener desafortunadamente casos en los cuales nuestros pacientes van a dejar de utilizar esta solución tan importante de los lentes de contacto. Entonces, por ello es muy importante el punto de partida de la relación que tiene el lente de contacto sobre la superficie ocular y principalmente sobre la película lagrimal. Todos sabemos que la película lagrimal va a dar humectabilidad, da protección, da una estabilidad también antimicrobiana para nuestro ojo, para la superficie, para la córnea. Sin embargo, cuando colocamos un lente de contacto, estas propiedades que podemos observar acá, tanto de la capa lipídica con todas esas proteínas que evitan la evaporación y la capa mucinoacuosa que nos da estabilidad en electrolitos, nos da proteínas, nos da protección a través de lactoferrina, de lisozima, nos da también una estabilidad a nivel de los procesos electrolíticos y físicos que tiene la lágrima. Todo esto va a cambiar precisamente cuando se coloca una lente de contacto. Específicamente veamos en las mucinas que se producen por la secreción de células epiteliales de la conjuntiva, ya sean adheridas a ciertas membranas, principalmente en el glicocáliz, o esparcidas a través de toda la superficie de agua y electrolitos, brindando estabilidad y adherencia, cambian también cuando tenemos ojo seco o cuando tenemos un proceso asociado a que el lente de contacto adhiere unas proteínas que generan procesos de inflamación. Entonces vemos que es completamente normal que solamente el colocar un lente de contacto pues cambie y fraccione esa película lagrimal en dos porciones, una porción pre-lente y una porción post-lente. Esas porciones deben brindar estabilidad en la superficie ocular, deben darle al paciente suficiente comodidad para que exista éxito en la adaptación. Entonces, es normal que se adelgace esa capa lipídica externa y es normal que posterior a la lente de contacto también tengamos adelgazamiento de esa capa lipídica. Sin embargo, si tenemos predisposición a tener ojo seco,
a perder estabilidad en la película lagrimal, pues el proceso se va a dar de una forma abrupta y vamos a tener sequedad asociada a los lentes de contacto. Por ello es muy importante hacer la evaluación previa y hacer restitución de la película lagrimal con sustitutos para evitar que esto suceda, principalmente cuando perdemos estos elementos que son bactericidas, lactoferrina, lisozima, pues el ojo va a estar expuesto a infecciones y vamos a tener contaminación, que asociado a un material que de pronto está adhiriendo proteínas, detritos, bacterias, porque no tiene un suficiente proceso de limpieza, pues vamos a tener un mayor riesgo de infección, que es una de las principales complicaciones con el mal uso de los lentes de contacto. Se ha escrito bastante sobre esto y de hecho tenemos publicados varios informes que nos hablan de las complicaciones asociadas a los usos de lentes de contacto, y una de ellas pues nos habla específicamente que la sequedad puede estar inducida por el lente de contacto, es lo que se denomina CLIDE, es decir, que no existían previamente signos ni síntomas de sequedad ocular, y tras el uso de la lente de contacto se ocasionan estos signos. Sin embargo, también es muy importante hacer la evaluación previa, porque también hay factores predisponentes que solamente al colocar la lente de contacto pues van a tener desenlaces negativos a nivel de sequedad. Por ejemplo, vamos a tener esos cambios biofísicos inducidos, cambios a nivel de los electrolitos que van a inducir hiperosmolaridad, vamos a tener la capa lipídica externa mucho más delgada y esto va a ocasionar evaporación de la película lagrimal y vamos a elevar esos niveles de colesterol en la capa externa de la película lagrimal. ¿Esto qué va a ocasionar? Pues un desequilibrio también en las mucinas, va a ocasionar mayor evaporación de la película lagrimal, mayor sequedad y por supuesto vamos a tener mayor sintomatología. En este reporte del cual les hablo, por eso es muy importante hacer la correlación de ese desequilibrio en los lípidos con los hallazgos que observamos en la consulta. Si tras el proceso de adaptación encontramos esto a nivel del borde del párpado, como es la acumulación de detritos, secreciones descamativas, pero que tienen cierto grado de colesterol, que las vemos mucoadhesivas, pues muy seguramente lo que está sucediendo es un proceso de desequilibrio de la película lagrimal con un impacto importante en la capa lipídica externa. Entonces, aquí es muy importante evaluar el margen palpebral, esto que les estoy mostrando en este video, porque aquí realmente cuando hay desplazamiento de ese margen palpebral hay procesos de inflamación en la salida del meibum que va a ocasionar mayor desgarro de la película lagrimal, es decir, mayor proceso de evaporación, ojo seco evaporativo, mayor sequedad y mayor sintomatología en los pacientes, que va a tener una característica muy importante y es esta, la incomodidad, la sensación de sequedad. Ese es uno de los principales problemas cuando tenemos pacientes adaptados con lentes de contacto que presentan este proceso de desconfort. Es muy importante evaluar esto, no solamente hacer el proceso previo a la adaptación, saber cómo está la métrica lagrimal, saber si hay sintomatología, sino posterior y en el proceso de la adaptación identificar si hay síntomas asociados a sequedad, si hay inconfort o no, y esto lo podemos hacer también a través de formularios específicos. ¿Por qué? Porque resulta que la incomodidad es la principal causa de deserción, además asociado, por ejemplo, a cambios hormonales, asociado al uso excesivo de bioterminales, pues este proceso va a ser mucho mayor y vamos a tener pues una consecuencia muy importante y es inconfort asociado al uso de los lentes de contacto. En los estudios que se han hecho principalmente se destaca el tipo de material asociado a este proceso de inconfort, y esto es porque el material puede estar asociado a mayor sequedad, esto por la misma evaporación de la lágrima, ya sea que estaba antes o asociada al mismo material, pero algo muy importante porque los procesos de fricción pueden aumentar. Entonces siempre es muy importante revisar el tipo de material que estamos adaptando a nuestro paciente de lentes de contacto y hacer humidificación de la superficie, humectar esa superficie a través
través de los humectantes oculares asociados a lentes de contacto. Esto va a evitar que se empañe el lente, va a mejorar la calidad de la visión y va también a ocasionar que el paciente esté más adherido y más cómodo con su solución de lentes de contacto. En los estudios se ha identificado que la principal causa de deserción en el uso de los lentes de contacto es precisamente la incomodidad, la sensación de incomodidad. Entonces, por eso es importante no solamente hacer esta evaluación, sino utilizar tanto sustitutos lagrimales que provean esa lubricación para evitar la fricción y además soluciones de limpieza que eviten la acumulación de proteínas, la cual genera procesos inflamatorios, procesos infecciosos y toda esta sintomatología de la cual les estoy hablando. Entonces, de estas deserciones en lentes de contacto tenemos unos datos que aproximadamente en Reino Unido ocupan el 51% de los casos de adaptaciones de lentes de contacto y en Estados Unidos el 73%. Entonces, los pacientes que reportan sensación de cuerpo extraño, empiezan a reportar una sensación también de sequedad, que no toleran la lente de contacto, empiezan a también sentir molestias y esto es porque generalmente hay desepitelización en alguna zona de la superficie ocular y enrojecimiento. Esto hace que definitivamente no toleren el lente de contacto y que no sigan usando el lente de contacto. Por ello es también muy importante hacer test previos a la adaptación durante el proceso de la adaptación para saber qué tan cómodo está nuestro usuario de lentes de contacto y si el material está ocasionando procesos inflamatorios que nos puedan pronto llevar a esa deserción de los lentes de contacto. Uno de los test del cual anteriormente yo les había hablado es precisamente el test de Lead Wiper. Hacer la evaluación a nivel del margen palpebral. En el margen palpebral hay dos zonas muy importantes. Una zona donde el epitelio anterior y el epitelio posterior del párpado generalmente se unen en una línea que es la línea de Marx. Esta línea la podemos valorar clínicamente a través de la instilación de verdelimab. Esta línea es completamente normal. Sin embargo, cuando tenemos estos problemas asociados a la fricción, acumulación de depósitos, esta línea se desplaza ligeramente y esta zona en la parte anterior del margen palpebral generalmente es elevada porque tiene una gran cantidad de células mucinosas que producen continuamente tanto mucina como agua. ¿Para qué? Para que justo en el borde del párpado tengamos un reservorio que en cada parpadeo nos va a ayudar a distribuir adecuadamente la película lagrimal. Esto es completamente normal. Entonces, como ustedes pueden observar en esta gráfica, vemos una zona que es de depresión y una zona de elevación. Esto es totalmente normal y esta zona de depresión va a acumular precisamente estas secreciones normales de las células Goblet a nivel del margen tarsal. Esto va a ayudar muchísimo a que tengamos una muy buena salud ocular, lubricación, parpadeo, que la tolerancia con el lente de contacto sea maravillosa. Sin embargo, cuando tenemos estos procesos de fricción, entonces estas células dejan de producir suficiente mucina, suficiente agua y activan marcadores inflamatorios. Esto ocasiona entonces que esta zona de depresión y esta zona de elevación cambien completamente y es lo que se denomina la epiteliopatía Lead Wiper, el LWE. Esta Lead Wiper epiteliopatía es básicamente una primera alteración que ocasiona el uso inadecuado de los lentes de contacto, ya sea porque no hay suficiente parpadeo, o porque previamente la lágrima no estaba adecuada, no estaba equilibrada, o porque las soluciones de limpieza no están haciendo una suficiente remoción y esto está generando procesos de fricción de la lente de contacto con la superficie, impidiendo
la lubricación adecuada de la superficie ocular. Entonces, por esto, este test muy sencillo de hacer nos está identificando si vamos a tener éxito o no con nuestras adaptaciones. Muchos pacientes pueden ser sintomáticos y aparentemente no encontramos nada. Solamente nos bastaría hacer este test para identificar si se trata de un proceso de epitelopatía a nivel de esta zona denominada Lead-Viper. Entonces, fijémonos bien que nosotros debemos hacer esta evaluación y revisar si la tinción con bardelisamina se extiende más allá del margen. Cuando se extiende más allá del margen, estamos ante una epitelopatía, ¿vale? Entonces, este es un signo muy importante porque está asociado con la reducción en el confort. Entre más tengamos este signo de epitelopatía, vamos a reducir el confort en nuestros pacientes. También vemos cómo está asociado en procesos de fricción. Donde más fricción existe, más riesgo de procesos de epitelopatía hay, y ya sabemos entonces que la consecuencia va a ser que nuestros pacientes abandonen. Entonces, es un test que no debemos olvidar. Algo también súper importante es la presencia de los depósitos en los lentes de contacto, porque los depósitos pueden atraer crecimiento bacteriano, crecimiento fúngico, y estos microorganismos pues pueden alterarnos completamente la salud corneal principalmente y producirnos procesos en los cuales se pierde la transparencia de la córnea y disminución de la agudeza visual. Entonces, aproximadamente en los casos de usuarios de hidrogeles, el 48.2% puede presentar queratitis que no sea sintomática, y es solamente por la presencia de los depósitos, mientras que aproximadamente el 96.4% puede llegar a ser sintomática por esta presencia de los depósitos. Entonces, esto tiene muchas causas. Una de las principales causas es principalmente que la solución de limpieza no sea capaz de remover completamente estos depósitos que pueden ser completamente normales, ¿vale? Entonces, esto puede ocasionar ese crecimiento bacteriano, y ese crecimiento bacteriano está asociado con el crecimiento de bacterias gram negativas, gram positivas, pero también con el crecimiento fúngico y parasitario que puede ocasionar esta pérdida de la transparencia, infecciones supremamente graves que inclusive pueden cambiar completamente la calidad de vida del paciente por reducción en la agudeza visual. De todas las queratitis infecciosas, vemos cómo la gran mayoría son de tipo bacteriano. Entonces, tenemos bacterias tanto gram positivas como gram negativas causantes de infecciones. Esto es bastante grave porque la consecuencia, como ustedes pueden ver aquí, es pérdida de la visión. No queremos tener un paciente en estas condiciones causado por un mal uso de los lentes de contacto. También tenemos posibilidad de infectarnos con parásitos como la cantamueva, que es un parásito asociado principalmente por la contaminación de líquidos, donde el paciente no tiene unas buenas condiciones de higiene. También hay posibilidades de infectarnos con hongos. También es una causa que vean ustedes que aproximadamente tiene un 11% de prevalencia a nivel de Estados Unidos. Y también podríamos contaminarnos con algunas de estos patógenos en forma combinada. Muy importante, los hongos. Los hongos generalmente se producen cuando hay alteraciones en el epitelio corneal, y esto puede estar ocasionado por algún borde de la lente de contacto, lo que ocasiona abrasiones en la córnea. Entonces, los hongos son supremamente agresivos. Ellos proliferan, invaden y hacen perforaciones a nivel del estroma corneal, perdiendo la transparencia. El proceso, digamos, de control de crecimiento fúngico incluye tratamientos orales, incluye tratamientos tópicos, y casi que el 78% termina en queratoplasias. Entonces, esto no queremos tampoco que suceda nunca con un paciente usuario de lentes de contacto donde tenga deficiente limpieza o donde la solución que le estamos brindando no está cubriendo esa posible de infección o crecimiento de estos patógenos que pueden ser pues terribles para la agudeza visual. Esta es otra infección muy recurrente en algunos países, por ejemplo en Asia, en India es muy frecuente, pero también tenemos en Estados Unidos algunas cepas muy agresivas de parásitos como Acanthamoeba. Este parásito también realmente el pronóstico que tiene sobre la superficie ocular es devastador. Entonces, el propósito
propósito que tienen las soluciones de limpieza son evitar contaminación bacteriana, fúngica, parasitaria, para que no tengamos esa pérdida visual en nuestros pacientes. Aquí en esta fotografía vemos cómo se deben hacer ante sospechas de cualquier tipo de crecimiento estudios a nivel de laboratorio para identificar de qué se trata, qué tipo, qué especie, porque pueden haber muchas especies implicadas en las infecciones oculares de parásitos, bacterias y virus. Entonces el sistema de limpieza de los lentes de contacto debe incluir obviamente un sistema capaz de eliminar cualquier tipo de crecimiento patógeno, ¿cierto? La mayoría de pacientes, pues por practicidad, por esta vida cotidiana que está llena de ocupaciones, generalmente utiliza un solo sistema, un sistema multipropósito en los lentes de contacto, y estos agentes deben brindar esta protección antimicrobiana. Deben evitar que estas cepas empiecen a crear nuevas colonias y a generar proliferación e infecciones en la superficie ocular. También deben garantizar pues un pH adecuado para evitar también intolerancia y toxicidad a nivel de la córnea, y debe ser capaz también de remover cualquier tipo de proteínas para evitar también molestias asociadas a esta presencia de proteínas. Sin embargo, pues todos estos elementos pueden llegar a interferir el epitelio corneal, causando incomodidad, causando intolerancia. Entonces, esto es básicamente por la presencia de los agentes preservantes. Una solución que es multidosis para varios usos debe protegerse a sí misma de la misma contaminación. Por eso entonces se requieren sistemas desinfectantes para evitar la contaminación también en la solución. Estos agentes pueden llegar a ser supremamente agresivos a nivel de la superficie, produciendo estos defectos epiteliales persistentes, pueden producir intolerancia también en el uso de los lentes de contacto, y generalmente pueden producir estas conjuntivitis papilares gigantes, donde el paciente va a tener una sensación de cuerpo extraño, va a tener enrojecimiento y va a dejar de utilizar los lentes de contacto. Y esto es causado principalmente por estos agentes preservantes. Hello, everybody. My name is Jason Nichols, and I'm the program chair for the Global Specialty Lens Symposium and our new meeting, the Global Myopia Symposium. We look forward to bringing you cutting-edge information each year. And again, we look forward to hosting you in 2021. Thanks, everybody. Por eso, hoy en día, los sistemas de limpieza deben garantizar que estas condiciones de asepsia se cumplan, pero sin lesionar la superficie ocular. Entonces, en general, las soluciones para la limpieza de lentes de contacto deben tener varios elementos. Un elemento muy importante es el elemento biocida. Este elemento biocida tiene una función súper indispensable, y es evitar el crecimiento microbiano, ya sea de bacterias, hongos o parásitos. Entonces, aquí tenemos a nivel del recuento histórico que hemos tenido y del desarrollo tecnológico varios elementos y varios compuestos que cumplen con estas funciones biocidas. Uno de ellos, por ejemplo, es el polioximetil biguanida. Este PHMB cumple una función supremamente importante, protegiendo el crecimiento de bacterias, hongos, parásitos, y esto va a evitar la contaminación. Este PHMB generalmente se ha utilizado durante años en el proceso de desinfección de los lentes de contacto. Sin embargo, hoy tenemos otros sistemas, como por ejemplo el amonio cuaternario, que se conoce como policuartenium. Es un sistema también que brinda un proceso de remoción súper interesante, pero a la vez también de protección biocida. Entonces va a ser muy importante utilizarlo también en los procesos de desinfección de los lentes de contacto. La amidoamina también se utiliza muchísimo, se utiliza también el peróxido de hidrógeno y se utiliza también la povidona yodada. Estos sistemas van a cumplir con la función, como les digo, súper importante de evitar la contaminación de procesos microbianos, y esto va a generarnos entonces protección en la superficie ocular.
ocular. Pero hay una segunda función que deben cumplir estos sistemas de limpieza y son precisamente estas funciones surfactantes. Las funciones surfactantes básicamente se asocian a la limpieza, a la remoción también de las proteínas. Uno de los componentes líderes también en la mayoría de soluciones es el poloxamer. El poloxamer remueve completamente estos detritos, evitando la contaminación y evitando esa sensación de inconfort y de cuerpo extraño que tienen los pacientes. ¿Cómo funcionan estos procesos de biocidas que nos interesan el día de hoy? Pues estos procesos, estas soluciones, ya sea el PHMB, la povidona, el peróxido de hidrógeno, lo que hacen específicamente en cualquiera de las estructuras microbianas es desintegrar las barreras. Básicamente desintegrar tanto la pared como la membrana, y esto va a ocasionar cambios a nivel intracelular de esos patógenos, generando, por supuesto, la desintegración y muerte de las células. Es básicamente una muerte rápida la que van a tener esas bacterias cuando se someten a este tipo de biocidas. Entonces, lo que hacen es desintegrar las membranas para generar la muerte. Pues es maravilloso. El problema es que esto también puede ocasionar alteraciones a nivel del epitelio corneal. Entonces, algunas soluciones están asociadas con queratitis, con defectos epiteliales persistentes, porque pueden llegar a producir este tipo de daño, el mismo que daña la membrana y la pared de los patógenos, puede también dañar el epitelio corneal. Entonces, pues para ello sí tenemos que revisar cuáles nos protegen y cuáles podrían ser un daño potencial para nuestros pacientes, principalmente esos pacientes que son pacientes que tienen hipersensibilidad o que tienen epitelios tendientes a hacer defectos epiteliales. Otro sistema que protege precisamente de lo anterior, del proceso de toxicidad, y que deben tener las soluciones limpiadoras multipropósito, son sistemas humectantes. Son sistemas que le brindan precisamente a la lente de contacto y a la superficie ocular una sensación de hidratación, y esto básicamente para evitar la fricción. Entonces, generalmente pues podemos tener soluciones con carboximetilcelulosa, con hidroxipropilmetilcelulosa, con ácido hialurónico o con polivinilpirrolidona, que básicamente nos va a generar también humectación, a la vez que nos está generando también todo el proceso biocida. Esto va a ser muy importante porque va a evitar también todo el proceso de toxicidad a nivel de la superficie ocular. Y también tenemos procesos quelantes. Estos procesos quelantes básicamente pues están dados por el citrato, por el ETA, y son fundamentales para completar la limpieza en forma integral a nivel de lente de contacto sin generar daños a nivel de la superficie. Aquí vemos entonces uno de los sistemas más importantes, que es el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, digamos que ha tenido históricamente unos estudios que nos permiten afirmar que es eficaz en remoción de patógenos como bacterias, como hongos, como parásitos, y que su sistema de limpieza es tan efectivo y pues seguro para nuestros pacientes, que se ha convertido pues en una de las mejores opciones que tenemos a nivel del mercado. Entonces desinfecta lentes de contacto blandos, pero también actualmente lo podemos utilizar para lentes de contacto rígidos, gas permeables, esclerales, y esto va a permitir pues una limpieza eficaz. Tiene un sistema biocida supremamente poderoso para bacterias, para parásitos. Sin embargo, los estudios nos están reportando que este sistema de peróxido es eficaz en el momento de la limpieza, que requiere generalmente un proceso de neutralización, que actualmente tenemos sistemas de un solo paso en el proceso de neutralización, pero que cuando dejamos de neutralizar este sistema, hay un proceso en el mismo estuche de la lente de contacto que puede llegar a contaminarse. Entonces, es una de las situaciones que nos pone a pensar, porque pues no podemos exponer a nuestros pacientes, generalmente estos pacientes que pueden tener pues un medio ambiente capaz de producir estos procesos de infección. Entonces, aquí vamos a pensar
¿qué podemos hacer? Pero también es muy importante y en esta época de pandemia donde el SARS ha tenido pues previamente un SARS anterior, donde se hicieron también varios estudios, vemos cómo el peróxido de hidrógeno tiene una efectividad muy importante contra este SARS. Entonces es capaz de eliminar cualquier tipo de infección de SARS y esto se aplicaría para nuestra realidad actual. Sin embargo, quiero que vean ustedes que la povidona yodada presenta muchos más reportes en contra del SARS y efectivamente evita la colonización posterior del SARS en los estudios que se han hecho. Entonces esto también puede ser pues muy importante para que nosotros podamos hacer las conclusiones del caso. Entonces estos dos son realmente los procesos biocidas más importantes que además de todo lo que veíamos anteriormente, hongos, parásitos, bacterias, también ha mostrado efectividad en estos procesos contra este virus. Básicamente, como les decía, el peróxido de hidrógeno pues está mostrando una eficacia muy importante, principalmente en sistemas de un solo paso. Generalmente al cabo de 10 minutos ya empezamos a tener eliminación de los procesos de colonización de cualquiera de estos patógenos. Generalmente se necesita 40 minutos para los hongos y 2 horas para Acanthamoeba, y en conclusión pues el sistema catalizador que tienen estos sistemas de un solo paso va a permitir completamente la neutralización y el uso posterior a esta desinfección. Entonces esto va a ayudar muchísimo también para que se pueda utilizar sin ningún tipo de riesgo este tipo de biocida. Generalmente también es muy importante reconocer que anteriormente se tenía otro sistema donde se utilizaba un disco de platino y era un poco más complicado porque a veces los pacientes se confundían, no lo neutralizaban y producía pues quemaduras y toxicidad a nivel de la película lagrimal y a nivel de la córnea. Entonces actualmente el sistema de un solo paso va a minimizar todos estos riesgos. Sin embargo, sí se ha encontrado un periodo en el cual después de la neutralización se puede llegar a contaminar también las superficies. Esto, como les digo, especialmente en casos de Pseudomonas, que es una de las principales bacterias que puede generarnos mayor daño. Los estudios también nos cuentan sobre la povidona yodada. Entonces, este sistema de povidona yodada es básicamente polivinilpirrolidona más yodo. Es un sistema complejo que tiene una función de desinfectar, pero sin causar ningún tipo de intolerancia o toxicidad en la superficie. Entonces, por eso este complejo pues se está utilizando y es un nuevo sistema que va a ayudar a eliminar cualquier resto microbiano de contaminación a nivel del usuario de lentes de contacto. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste este nuevo sistema? Este sistema básicamente va a liberar yodo como un agente desinfectante y esta liberación de yodo pues va a generar que los microorganismos no hagan ese proceso de crecimiento. Esto porque tiene pues unos enlaces de tipo orgánico. El yodo elimina precisamente esa actividad metabólica en el crecimiento microbiano y esto va a eliminar completamente ese crecimiento. Entonces va a ser un sistema efectivo que no va a dañar membranas, diferente a otros sistemas que mencioné anteriormente. Esto básicamente no solo va a eliminar crecimiento bacteriano en lente de contacto o en la superficie, sino también en los estuches. Entonces esto, pues se han hecho muchos estudios y en esta última fase encontramos precisamente, como ustedes ven aquí, cómo se libera el yodo a nivel de un gas. Esto fue un experimento que se hizo donde se puso una membrana aquí en el estuche de lente de contacto y vemos cómo específicamente el gas liberado a nivel de la solución de yodo va a atrapar todo el proceso de las bacterias y va a generar la muerte de las mismas. Entonces va a ser un sistema supremamente eficaz que va a producir eficacia.
reportes que quiero agradecer especialmente a UTEC porque me ha brindado estos últimos estudios que incluso algunos están en press, todavía no están publicados porque son supremamente recientes. Vemos cómo la povidona yodada pues tiene efectividad no solamente con cepas bacterianas, sino también con cepas, por ejemplo, de Acanthamoeba, con cepas también no solamente de Staphylococcus, Pseudomonas y otro tipo de bacterias. Entonces, en estos estudios ustedes pueden observar cómo se obtiene crecimiento mucho menor, casi que no se encuentra crecimiento, cero crecimiento después del proceso de neutralización con el uso de la povidona yodada, mientras que vemos la comparación con otros biocidas disponibles en el mercado, donde esa línea que vemos allí negra es lo mínimo que deben hacer las soluciones para evitar la formación de colonias, ¿vale? Sin embargo, vemos que debajo de la línea hay algunos productos que no alcanzan inclusive a generarnos ese proceso de desinfección, ni contra bacterias, ni contra parásitos. Entonces, la eficacia de estos productos puede ser bastante cuestionable. Sin embargo, vemos que los dos productos que tienen mayor control en el crecimiento son povidona yodada y el peróxido de hidrógeno, pero vemos específicamente en ese gráfico de abajo cómo después de la neutralización hay un proceso en el cual en el peróxido de hidrógeno pueden crecer ciertas cepas bacterianas, mientras que en povidona yodada no. Entonces esa es una gran ventaja que tiene la povidona yodada frente al mejor competidor, como podría ser específicamente el peróxido de hidrógeno. Ese peróxido de hidrógeno pues ha tenido bastante eficacia y vemos que tiene eficacia en esas cepas bacterianas. En cada una de estas gráficas ustedes ven la eficacia que se ha encontrado específicamente con estos productos y con otros del mercado, teniendo como principal principio de cuestionamiento el uso principalmente de estos productos que estamos señalando en este momento con las flechitas, donde el crecimiento bacteriano pues desafortunadamente pues no alcanza a generar un proceso eficaz. El producto de limpieza no controla ese crecimiento bacteriano. Entonces esto pues es inseguro para nuestros pacientes. Muchos reportes positivos asociados precisamente al uso de la povidona yodada en la limpieza de los lentes de contacto, como este que estamos observando, que realmente nos da un nuevo sistema basado en esta povidona yodada. Entonces, ¿en qué consiste este nuevo sistema? Porque este sistema, como ustedes ven, pues tiene polivinilpirrolidona, que va a generarnos un proceso de hidratación, de evitar la fricción, y el yodo como el principal sistema desinfectante. Sin embargo, entonces, ¿en qué consiste? Pues tenemos una caja de almacenamiento en la cual tenemos un diluyente que viene con una tableta. Esa tableta tiene básicamente la povidona yodada. Entonces, en el momento en que esas unidades, que son aproximadamente 500 de yodo, se convierten básicamente en 50, inmediatamente empieza a ser el sistema activo de desintegración a nivel de cualquier agente microbiano. Entonces, inmediatamente, a partir de los 5 minutos aproximadamente, vamos a liberar también ácido ascórbico, y este sistema de proteasa va a neutralizar completamente esta solución, dando un cambio de color incluso a este sistema diluyente, y básicamente vamos a tener ya un proceso completo de desinfección en el cual ya podemos utilizar nuestro lente de contacto. Entonces aquí vemos la comparación con otros sistemas, con el sistema de peróxido de hidrógeno, y vemos efectivamente que específicamente, incluso después de la neutralización, se mantiene en el tiempo el proceso de desinfección para evitar la contaminación de bacterias, hongos, parásitos e inclusive de virus. Entonces, básicamente, cuando se agrega la tableta, pues esta se disuelve. Generalmente, como les decía yo anteriormente, cambia de color la solución, y después de los 5 minutos, entonces, vamos a neutralizar todo este proceso de solución, completándose aproximadamente en los 20 minutos, y esta proteasa pues va a eliminar completamente la superficie del lente de contacto, cualquier tipo de proteína en el lente de contacto. Entonces, aquí veíamos anteriormente, cómo este proceso
nos va a garantizar una remoción no solamente de proteínas, haciendo un proceso de lubricación para evitar la fricción y haciendo un control del crecimiento de cualquier tipo de bacterias, virus y hongos. En esta gráfica vemos esa eficacia tan importante que tiene la apoviona específicamente contra Pseudomonas. Recuerde que la Pseudomonas es uno de los agentes bacterianos más peligrosos a nivel de la córnea porque produce este tipo de lesiones que rápidamente puede conducir a una pérdida visual muy importante. Entonces vemos cómo no se detectan después del proceso de neutralización crecimiento nuevo de cepas ni de colonias formadoras de Pseudomonas. Esto específicamente con poviona ayudada. Si lo comparamos con peróxido o con un sistema multipropósito que no tenga ninguna de estas dos soluciones, pues es mucho mayor y eficaz el uso de la povidona ayudada. Entonces, esto principalmente es algo que podemos nosotros detectar cuando estamos adaptando a un paciente con lente de contacto que empieza a tener incomodidad. Este ojo rojo, que es muy frecuente, lo que se denomina el CLER, es muy frecuente en nuestros pacientes que están teniendo infecciones. Ustedes van a encontrar lesiones, van a encontrar un ojo rojo supremamente fuerte. La lesión generalmente, como la ven aquí, va a ser una lesión central con pérdida de la agudeza visual. Esto puede iniciar incluso con esas pequeñas úlceras periféricas que están asociadas a procesos de infiltrados que son inmunológicos y normales al inicio de la adaptación, pero ya cuando se convierten en centrales grandes con pérdida visual, con ojo rojo permanente, ya se trata netamente de una infección que debemos controlar. Entonces ahí es donde debemos verificar qué tipo de sistema de limpieza estamos usando con nuestro paciente para evitar esta contaminación. Vemos cómo efectivamente se controla el crecimiento de Pseudomonas. Este es otro estudio también que a largo plazo, no solamente en el momento, sino también aproximadamente durante un periodo de 7 días, se mantiene sin ningún tipo de crecimiento detectable el estuche en nuestros usuarios de lentes de contacto. Aquí también podemos ver precisamente que a nivel de esas biopelículas de los de las soluciones portalentes, que es la que realmente tiene a veces mayor contaminación que la misma superficie de lente de contacto, pues el proceso de la poviona ayudada se mantiene en el tiempo, lo cual pues nos va a garantizar a nosotros una mayor esterilidad, mayor seguridad y mayor éxito en la adaptación de los lentes de contacto. Entonces, generalmente desde las 4 hasta las 24 horas vamos a eliminar completamente cualquier tipo de crecimiento y como ven ustedes se mantiene en el tiempo incluso hasta 7 días después del proceso de contaminación. Aquí vemos principalmente cómo la poviona ayudada pues efectivamente en estos estuches los mantiene estériles. Vemos cómo se evita la contaminación de bacterias de tipo gram positivo, es el sistema que menos contaminación presenta de bacterias de tipo gram positivo. También tiene un control muy importante de las gram negativas y vean ustedes también el control fúngico que tiene este sistema de limpieza. Entonces, como lo puedo mostrar con toda la evidencia, pues es un sistema efectivo y además también que protege la superficie ocular. Vemos como en estos reportes, comparando también otros sistemas de limpieza, pues se evita estos defectos epiteliales persistentes que pueden ser causados por toxicidad, por el proceso de biocida. Entonces, con la poviona ayudada, pues se reduce este efecto de desepitelización que causan los pacientes deserción. Entonces, como ven ustedes, pues tenemos unas conclusiones muy importantes para el día de hoy en estos sistemas de limpieza y es básicamente que este sistema de poviona ayudada es un sistema efectivo en la desinfección de cualquier tipo de microorganismos, reduciendo cualquier tipo de queratitis de tipo infeccioso. Entonces es algo que nosotros podemos estar seguros en el momento de recomendar una solución. Los estuches. Siempre pensamos en el material, en el ojo, pero a veces descuidamos los estuches y resulta que esta solución mantiene estériles los estuches desinfectados, evita el crecimiento en los estuches. Entonces se puede concluir que este sistema de limpieza de poviona ayudada es útil no solamente para lentes de contacto rígidos gas permeables, sino para lentes de contacto blandos y que comparado con otros sistemas de limpieza pues puede ser mucho mejor. Es decir, que a pesar de que
puede tener una efectividad muy similar al sistema de peróxido de hidrógeno, el gran diferencial es la comodidad y principalmente el sistema de limpieza en el estuche y la comodidad y la preservación de la integridad a nivel de la superficie del epitelio corneal, lo cual va a garantizar la salud de nuestro paciente con menor toxicidad. Pues muchas gracias, ya con esto creo que podemos tener una mejor selección basada en evidencia científica para que nuestra práctica profesional sea mucho mejor. Gracias Class 2020, gracias a todos por estar acá y espero que haya sido de utilidad esta comunicación de hoy. Gracias.